no voy a ahondar muchísimo en el tema relacionado con ellos. El que más me interesa es el caso de Pseudomonas. Entonces, para empezar, tenemos que Pseudomonas se va a encontrar en el medio ambiente. Este va a ser como el hábitat primario de Pseudomonas. Sin embargo, también puede llegar a colonizarnos y generar infecciones. ¿Cuál es el problema con Pseudomonas? Que cuando nos provoca infecciones oportunistas, generalmente se relaciona muchísimo con una alta capacidad de resistencia a los antibióticos, lo cual nos complica mucho en la parte del diagnóstico con el posterior tratamiento. Entonces, con Pseudomonas, lo indispensable es que siempre, en realidad con cualquier muestra, lo indispensable es que siempre hagamos un cultivo y posteriormente la PSA, porque ¿qué va a pasar con Pseudomonas si no hacemos el cultivo y la PSA? Que vamos a empezar a darle un tratamiento que es empírico, que no va a funcionar y que luego nos podría promover la presencia de más resistencias. Entonces, es muy importante siempre que tratemos en la medida de lo posible hacer siempre lo que son los cultivos y las PSA. Pseudomonas va a generar muchas infecciones oportunistas, como ya les mencioné. Dentro de ellos puede llegar a provocar una bacteremia, que son los casos más complicados, artritis, abscesos, foliculitis, heridas, conjuntivitis, queratitis, infecciones urinarias, respiratorias, en oído y endoftalmitis. Cuando se asocia a infecciones urinarias, generalmente se asocia, más que todo cuando son pacientes adultos mayores que están utilizando catéteres. Otra cosa importante es que hay una alta asociación de Pseudomonas con pacientes con fibrosis quística. Entonces es muy frecuente ver que pacientes con fibrosis quística se compliquen con una infección con Pseudomonas que incluso podría posteriormente llevarles a la muerte porque no logran resolver. Entonces, Pseudomonas es un colonizador, generalmente va a ser contaminante, es decir, que va a venir de afuera, no es parte de nuestra flora normal comúnmente, sino que su hábitat primario es el medio ambiente. Recordemos que, por ejemplo, Staphylococcus, su hábitat primario eran las fosas nasales. En este caso, Pseudomonas no, su hábitat primario va a ser el medio ambiente. Va a ser, déjame un segundo para aceptar a un compañero, va a ser un bacilo aerobio, móvil, gran negativo, va a producir pigmentos, la piocianina y la fluoresceína. Estos pigmentos nos sirven para dos cosas, para detectarla a nivel de laboratorio, porque la piocianina y la fluoresceína van a provocar daños en nuestras células, es decir, van a ser endotoxinas. Pero además funciona porque en los medios de cultivo estos pigmentos van a dar una coloración como verdosa. Entonces nos sirve para orientarnos y dar un diagnóstico presuntivo en lo que yo ya les había mencionado en base al color, que va a ser verdoso, y también en el olor, que mucha gente lo describe como un olor como a tortilla, u otras personas lo describen como un olor chocolatoso. Va a tener, como ya les mencioné, una alta resistencia, va a tener facilidad de crecimiento en variedad de ambientes y eso es lo complicado en las infecciones a nivel hospitalarias porque se puede adaptar a muchas condiciones. Y aquí súper importante que todos esos bacilos que veníamos hablando, gran negativos, yo les mencionaba que eran oxidasa negativos y aquí está el primero y más importante que va a ser oxidasa positivo. Entonces, ¿cómo les doy yo a ustedes como médicos un diagnóstico presuntivo por Pseudomonas? O como les digo a ustedes, yo creo que eso es Pseudomonas para que ustedes inicien tratamiento y ya luego darles la confirmación con el BITEC. Voy a tomar en cuenta las consideraciones que les acabo de mencionar. La presencia de oxidasa, es decir, que es oxidasa positivo. Voy a ver la coloración que tiene Pseudomonas. Voy a hacerle además, obviamente, el GRAM y además el olor que tiene. Entonces son 4 cosas que a mí como microbiólogo me puede orientar a darles a ustedes un diagnóstico presuntivo de que es un agente probable que se encuentre en la muestra que se envió al laboratorio. Lo que ya les mencioné, el olor y el color son característicos, además puede provocar hemólisis, una hemólisis como parcial, que a veces también da como esa coloración como verduzca, va a tener antígenos, LPS, pilosidades, un flagelo polar y además va a tener una capa de exopolisacárido que está conformada por alginato. Y esta capa de exopolisacárido de alginato nos va a complicar aún más el cuadro de fibrosis quística. ¿Por qué? Porque recordemos que una fibrosis quística, ya casi lo vamos a ver, pero lo que ocurre es como un problema a nivel de los transportadores de cloruros que nos hace o nos lleva a tener un moco producido en menor cantidad y además más espeso, lo cual va a dificultar la movilidad de los cilios, va a dificultar la respiración y por lo tanto va a dificultar el proceso de la inmunidad innata o la defensa que ejerce la inmunidad innata. ¿Qué quiere decir esto? Que es más fácil para Pseudomonas colonizar en un ambiente en donde hay una alteración
a nivel del transportador de cloruro que me provoca ese moco más espeso. ¿Y qué hace Pseudomonas? Que llega a ese sitio y con su cápsula de alginato nos vuelve aún más espeso el moco y nos complica entonces más aún al paciente y el cuadro respiratorio que tiene ya de fondo de por sí. Muy bien, compañero Brandon, gracias. La exotoxina A también va a ser un componente que va a producir pseudomonas, la cual va a detener la síntesis de proteínas y además va a inducir la muerte. Va a tener otras moléculas, otras enzimas como la fosfolipasa, la colagenasa, la elastasa y otras enzimas que nos van a ayudar a degradar las IgA que se encuentran a nivel de mucosas y el complemento. También tiene otras exotoxinas que hay, dentro de ellas la más importante es la exotoxina S o la exo-S, porque esta me va a afectar el citoesqueleto. Entonces, al fin y al cabo, lo que hace es inducir apoptosis en la célula por una afectación a nivel del citoesqueleto celular. La enfermedad como tal pueden ser varias, puede ser infección pulmonar, puede ser infección urinaria o puede ser infección de tejidos blandos, como ya les mencioné al inicio. Es una infección virulenta y lo más importante es que es de difícil tratamiento. Va a provocar una enfermedad bastante complicada en pacientes, como ya les mencioné, pacientes con fibrosis quística y además personas con enfermedades debilitantes y además con alguna inmunosupresión de fondo, por ejemplo, personas con cáncer, con diabetes, etc. Es común, perdón, está comúnmente asociado a pacientes hospitalizados. Entonces es frecuente verlo como personas que se encuentran en un hospital de forma crónica ya por mucho tiempo pueden llegar a contraer pseudomonas porque se encuentran en el mismo ambiente hospitalario y entonces en esos casos es aún peor. ¿Por qué? Porque como es una pseudomonas intrahospitalaria, generalmente ya trae muchísimos mecanismos de resistencia. Entonces complican aún más el cuadro del paciente. Y ahí está la importancia de que nosotros como personal de salud tengamos buenas técnicas asépticas. Va a proliferar en agua, puede proliferar en desinfectantes, puede proliferar en soluciones de lente de contacto. Entonces, por ejemplo, si no tenemos cuidados adecuados, se nos podría contaminar la solución donde colocamos los lentes de contacto y luego básicamente nos inoculamos la bacteria al ponernos el lente de contacto. Y muchas veces al proceso de ponernos el lente de contacto, tal vez nos generamos una mini lesión en el ojo, nos estripamos más de fondo, hacemos como un tipo de rasguño o algo así y nos autoinoculamos la bacteria y nos puede llevar a generar entonces un problema a nivel ocular. También puede estar presente en medicamentos e inclusive en los alimentos. Y como ya les he dicho, complica el tratamiento de la fibrosis quística porque hace que el moco se vuelva más viscoso. Y a lo largo de esta parte de pseudomonas voy a estarles hablando mucho de fibrosis quística para que no se les olvide la importancia de esta bacteria en cuanto a tratamiento y en pacientes que pueden llegar a complicarse con ella y que tienen de enfermedad de fondo la fibrosis quística como tal. Es muy frecuente ver personas jóvenes que los diagnostican desde edades muy tempranas de fibrosis quística y a lo largo de su vida se enferman continuamente con pseudomonas. Generalmente siempre va a ser la misma cepa, nada más conforme va pasando el tiempo, esa cepa va adquiriendo mayor resistencia. Entonces, por ejemplo, no sé si ya les había mencionado el caso de una muchacha en Colombia de 19 años que diagnosticaron con fibrosis quística y siempre se había complicado. Ya al final, a la pobre muchacha, no tenían tratamiento para darle, habían sacado unas cefalosporinas de cuarta generación, las cuales ya no le funcionaban porque incluso ya había resistencia, y lo que habían empezado a hacer era combinaciones de tratamiento. ¿Y qué hacen en esos casos? Lo que hacen es tomar una muestra de la paciente, ponerla en un medio de cultivo y colocar discos para ver sinergismo. ¿Qué es sinergismo? Sinergismo es cuando dos antibióticos se ponen a funcionar en un mismo sitio o en un mismo paciente y uno me aumenta el efecto del otro. Entonces hacen un efecto como aumentado en su capacidad, ya sea bactericida o bacteriostática. Entonces lo que se hacía, lo que hacían era combinar dos discos a ver con cuáles se lograba un mayor halo de inhibición y cuál era más probable que fuera efectivo para inhibir el crecimiento de esa pseudomonas. Lo que pasa es que al final ya no lograron encontrar un tratamiento que fuera adecuado para esta paciente, ya tenía muchas complicaciones, muchos años de enferma y al final terminó falleciendo. Pero básicamente se podría decir que ella no falleció por la fibrosis quística como tal, sino por las complicaciones que le llevó la infección por pseudomonas, lo cual es muy frecuente en otras enfermedades como por ejemplo el VIH, en donde las personas al final no fallecen por VIH, sino que fallecen por complicaciones de origen generalmente bacterianas que llevan entonces a su fallecimiento posteriormente. Esa bacteria lo que va a hacer es unirse a la célula epitelial a través de sus flagelos, de las pilosidades y de la cubierta que tiene de polisacáridos, de ese alginato, que es lo que le permite entonces mantenerse como adherida a ese epitelio.
Una vez que se mantiene adherida a ese epitelio, puede provocar la destrucción de las células epiteliales y posteriormente llevar a una destrucción hemorrágica, que es mucho de lo que sucede en esos pacientes con fibrosis quística. Y esta destrucción hemorrágica, producto de la destrucción de la vasculatura y el epitelio donde se encuentra la bacteria, es típica de esta bacteria. Además, al llegar a cierta concentración, una vez que ya se instaura en el epitelio y empieza a multiplicarse, una vez que llega a cierta concentración, la bacteria logra censar cuántos microorganismos hay y empieza a producir una exo-A, que es una toxina adicional, una exotoxina, que va a ayudar aún más el proceso de formación de lesiones y de daño a nivel de las células. Como ya se ha mencionado, la exo-S es una importante como un factor de virulencia, puede inducir unas lesiones como tipo quemaduras, provoca como la destrucción del epitelio y hace entonces que quede como, ¿cómo decirlo? Como expuesto, como cuando uno básicamente se está como quemando. Entonces genera una herida que hace que se exponga la submucosa y esto nos complica aún más de por sí el cuadro. Como ya también les había mencionado, la piocianina, que va a ser un pigmento, también va a provocar un daño. En este caso, la piocianina va a provocar un daño directo sobre lo que son células ciliares respiratorias. Entonces, también es muy importante en los casos de fibrosis quística. Por ejemplo, estas toxinas no generan tanto daño cuando hay una infección de tipo urinaria. El problema es más cuando son cuadros de origen respiratorio, que es a donde tienen como foco o como células diana ese tipo de toxinas, principalmente la piocianina, por ejemplo, que es dirigida contra células ciliadas del epitelio respiratorio. Entonces, veamos que es altamente específica. Entonces, en cuanto a la fibrosis quística, como ya les mencioné, puede provocar la muerte. En estos casos de fibrosis quística se da un proceso que se conoce como la formación de microcolonias. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que, como ven en esta imagen a la derecha, se empiezan a formar como pequeños grupos de bacterias que cada una expresa diferentes características y hacen entonces que vayan a proliferar de manera, independiente y además que van a tener una diferencia en su funcionalidad. Entonces aquí vemos como tenemos inicialmente 3 microorganismos en donde está cada uno divididos en color amarillo, rosado y azul, y posteriormente empiezan a proliferar, pero manteniéndose como esas colonias o esos sitios, cada uno en sitios anatómicos diferentes. Es decir, son poblaciones como aisladas dentro del mismo pulmón de la persona, en este caso que sea fibrosis quística. Además, va a beneficiarse de que hay algunos pacientes con fibrosis quística que expresan menos ácido ciálico. El ácido ciálico se encuentra en la mayoría de nuestras células eucariotas, también se encuentra alrededor de la membrana de los glóbulos rojos, y en aquellos pacientes que no tienen ácido ciálico, se les favorece a la bacteria llegar a colonizar. ¿Por qué? Porque el ácido ciálico tiene carga negativa, entonces básicamente lo que hace es repeler los microorganismos. Y cuando tenemos una superficie con un ácido ciálico disminuido, entonces no puede ejercer esa inmunidad innata que la mayoría de las personas sanas sí van a poseer. Va además a formar biopelículas en los pulmones, eso lo va a hacer a través de la formación de estas microcolonias que les acabo de mencionar y además por la excreción excesiva de este alginato. Entonces eso genera además como un revestimiento, que ya les he explicado más o menos qué haga biopelícula, y eso entonces va a llevar posteriormente entonces a que el paciente también tenga una insuficiencia respiratoria aún más severa. Recordemos que en la fibrosis quística como tal, el paciente ya tiene dificultades para respirar. ¿Por qué? Porque el grosor de moco que tiene el paciente va a ser muy espeso y le va a dificultar el intercambio gaseoso. Y aún cuando llega esta bacteria y me produce más biopelícula, me engrosa más la capa y hace aún entonces que se complique más ese intercambio. Hay casos en donde ocurren infecciones crónicas, esto ocurre principalmente en estos pacientes con fibrosis quística que ya llevan muchos años colonizados y que básicamente la bacteria vive con ellos y esporádicamente rotan entre un proceso de neumonía, bronquitis, luego tal vez en un estado en donde no hay ninguna sintomatología, luego vuelve a aparecer y así se va constantemente rotando y cuesta muchísimo lograr combatirla y lograr erradicarla. Además del daño que puede provocar en pacientes con fibrosis quística, también pueden provocar neumonía en pacientes hospitalizados que nada más fueron entubados o tal vez un paciente que sufrió de un infarto fue entubado y durante la intubación se contaminó con pseudomonas. También en pacientes con leucemia o con cáncer que está también hospitalizado podría llevar a una neumonía que es de instauración bastante rápida y bastante destructiva. Con eso que les mencioné antes, con la destrucción de las células y cuadros hemorrágicos.
Es muy común verlo, estos cuadros de neumonía severas en pacientes con un cáncer, como les mencionaba, en donde tienen un recuento de granulocitos o de neutrófilos disminuido. ¿Y qué es lo que ocurre a nivel pulmonar? Lo que va a ocurrir es una muerte celular o una necrosis, una invasión de la vasculatura, que es lo que nos lleva a los cuadros hemorrágicos, y además podría posteriormente llegar la bacteria a circulación, diseminar por todo el cuerpo, generarme una bacteremia y posteriormente un infarto por un choque endotóxico. Recordemos que es un bacilo gram negativo y que igual tiene LPS, lo cual me puede inducir coagulación intravascular diseminada, hipotensión y demás síntomas que habíamos hablado anteriormente del choque endotóxico, que puede culminar entonces en una falla multiorgánica y la muerte de la persona. El otro cuadro es como el que vemos aquí en la imagen de la derecha, que se conoce como electina gangrenoso o ectima gangrenoso. Se van a ver como una especie de pápulas. Cuando yo veo esas imágenes, cuando me doy cuenta que yo no podría ser médico, porque yo no me podría imaginar que me llegue un paciente con eso sin hacerle mala cara, porque simplemente se ve demasiado terrible. Vean que es una zona, básicamente una lesión ulcerosa, en donde se formó una región central necrótica debido a la destrucción que provoca Pseudomonas sobre las células del epitelio. Y ya posteriormente esto podría llevar a una bacteremia o a diseminaciones a otras zonas y generar unas pequeñas lesiones como de tipo satélite. En este caso tenemos a un paciente, no sé qué parte del cuerpo será esta que tenemos acá, pero la de aquí de la derecha vemos cómo es el pie y cómo tiene el pie hinchado, y en la parte de abajo vemos la zona necrótica. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Como ya les dije, es muy fácil de crecer, entonces se va a hacer un cultivo, se puede hacer a 42 grados centígrados, en incubadora normal o a temperatura ambiente, y Pseudomonas en ese sentido súper noble en términos de crecimiento. Se le puede hacer la prueba de oxidasa positiva y podemos ver el pigmento característico que es dado por la piocianina a nivel del agar sangre. En cuanto a tratamiento, en cuanto al tratamiento, en el caso de una infección del tracto urinario con una dosis única según la PSA es más que suficiente. Ya ustedes en estos casos de pseudomonas, el tratamiento tienen que seleccionarlo básicamente por la PSA. En pacientes complicados que le mandan a hacer el cultivo y no pueden esperar 3 días para el antibiótico, entonces pueden iniciar un tratamiento empírico a ver cómo resuelve. Pero una vez que tienen la PSA, tienen que interpretarla y ver si el tratamiento que les dieron va a funcionar o requieren que le cambien o le adicionen algo extra. Cuando tenemos casos sistémicos, se tienen que dar combinaciones generalmente de betalactámicos y aminoglucósidos, pero eso se tiene que confirmar igual con la PSA. ¿Y por qué dar combinaciones? Por las resistencias, para tener diferentes sitios de acción o diferentes dianas o blancos terapéuticos y lograr entonces realmente erradicar la bacteria por lo mismo, porque tiene muchos mecanismos. Por ejemplo, Pseudomonas tiene unas bombas que se encuentran en la pared celular, en el espacio de ella, por el espacio periplásmico, y estas bombas, cuando el antibiótico ingresa, básicamente la bomba lo que hace es agarrar el antibiótico y volverlo a expulsar. Además va a tener plásmidos que me agarran y me degradan el anillo beta-lactámico, y van a tener otras proteínas o otras enzimas que me van a degradar otros componentes. Y entonces eso es lo que lleva a que se complique tanto el diagnóstico. Va a tener beta-lactamasas, va a tener cefalosporinasas, puede tener el que le acabo de mencionar, el MEC-A, puede tener esas bombas que expulsan, puede tener además plásmidos que le provee una resistencia adicional en caso de que se exponga a algún tratamiento. Parece que tengo un problema otra vez con el Zoom, chiquillos. Regálenme un segundo porque se parece que se va a cerrar Zoom. Denme un segundito para antes de que se me cierre. Pero eso le había pasado al profesor de parasitología y él dijo que era un fallo de la plataforma. Pero a él luego se le cerró, ¿o qué tuvo que hacer? No, ya no le funcionaba y cada vez que nos metíamos de nuevo salía lo mismo, que en 10 minutos se cerraba y entonces dimos por vista la clase y después se repuso en otro día. Uy, sí, pero ya no puedo reponerlo. Exacto, por eso lo fue. Déjenme ver a ver qué me dice.